el control, mi Señor. Toma el control, bendito Dios, de mi vida. Toma el control de todas las cosas, Padre. Vengo atando, ligando y reprendiendo todo espíritu contrario que se quiera rebelar en contra de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, te pido que no permitas que salga de mi boca y de mis labios palabras que no te agradan a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Toma tú el control, Espíritu Santo, por favor, de los aires. Toma el control de este lugar, toma el control de todas las cosas, por favor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Por favor, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo siempre he dicho que algo que Dios me hable, voy a tener que transmitirlo, voy a tener que hablarlo. Porque si no lo hablo, entonces para mí va a ser el castigo. Porque más de alguien que pueda tener algún problema o pueda algo que estar estorbando en la vida de aquella persona, aquel hermano, y yo no digo las cosas, entonces Dios me lo va a demandar a mí. Entonces quiero transmitir lo que Dios me mostraba hoy por la madrugada. Entonces quiero transmitir lo que Él me decía a través de lo que Él me estaba mostrando. Y Él me hablaba con respecto a un Dios que hoy en día la iglesia se ha desviado y le ha comenzado, o desde mucho tiempo atrás, le viene sirviendo a ese demonio, y no es Dios, sino que es un Dios, y es el Dios Mamón. Entonces Dios me mostraba con respecto a $400 que le decía a una mujer que tenía que tirar a la basura esos $400, porque le decía yo que eso no era agradable delante de Dios. Esos $400 que ella tenía, pero en sí no me quiso hacer caso. Los dejó por ahí aparte para seguir acumulando más dinero sobre esos $400. Y entonces si nos damos cuenta, el 400 es el número 4, o sea, es el 4. Y el 4 es tierra. Entonces la iglesia está y ha puesto la mirada en las cosas de la tierra, en el dinero. La iglesia se ha vuelto una iglesia adoradora del Dios Mamón, no una iglesia adoradora de Dios verdadero. Y no les gusta cuando yo hablo de esa clase o de esa manera o en esa forma de hablar, no les gusta. Si incluso ya me estuvieron poniendo cosas allí en mi página, pero pues que Dios bendiga a esa persona y pues ya cambié lo que es la situación de lo que estaban haciendo. Pero yo soy un hijo de Dios que no me atrevo a poner nada en ninguna página de una iglesia, porque bien Dios me ha mostrado y me ha enseñado la educación con respecto al respeto de lo que no es de uno. Lo que no es de uno, uno debe respetarlo y debe de tener temor de no hacer algo de abuso con lo que no es de uno. Ahora en la predicación sí hay que decir la verdad, porque la palabra de Dios dice que Pablo dijo a Timoteo que había que reprender al que está haciendo el mal. Entonces Dios me hablaba con respecto a este asunto del dinero, y le decía yo a la mujer que dejara esos $400 y que los tirara a la basura. Y no quiso tirarlos a la basura, sino que los puso por ahí apartaditos y dijo que y mejor ya no los iba a tener en la bolsa, pero que le iba a estar poniendo más dinero ahí encima de los $400. ¿Qué quiere decir eso? Que oyen y en el ratito oyen, pero al ratito se les olvida lo que Dios está hablando y vuelven a seguir en su mismo desorden, en su misma manera de vivir el evangelio. Un evangelio que no es el evangelio de Cristo, sino que hasta cierto punto se convierte en una adoración al Dios Mamón.
un servicio al Dios Mamón que le están dando, no es un servicio a Dios genuino. Entonces quiero transmitir lo que el Señor me hablaba, y aquel que escuche y ponga por obra, pues se va a salvar, y el que no, pues que Dios sea el que juzgue, o que sea Dios el que le dé el pago y el precio de lo que se merece aquel que tal cosas hace. Pero mi deber es transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Quizás tal vez no solamente son los ministros, sino también la iglesia. Las ovejas han caído en ese mismo mover del dinero. Tienen mucho dinero y comienzan a guardar dinero en el banco, y quizás se dan cuenta que hay gente que está necesitada alrededor de ellos y no son dignos de extenderle la mano, no son dignos de echarle la mano a aquella persona, y con el dinero en el banco. También eso le sirven al Dios Mamón, porque la palabra de Dios nos marca otra cosa, que hay que ayudar al necesitado. Cuando uno tiene, hay que ayudar al necesitado. Ahora, cuando uno no tiene, pues no puede ayudar uno a nadie. Lo único que puede hacer uno es transmitir esa atmósfera al que necesita a través de la oración. Que Dios lo libere, que Dios lo ayude, que Dios lo guarde y que Dios lo levante. Pero aquel que tiene es un sinvergüenza si no ayuda al que no tiene. Entonces ese le sirve al Dios Mamón, no le sirve a Dios. Lo hablo claro, para que después, cuando se presenten delante de Dios allá, no van a decir: es que nadie nos explicó, nadie nos dijo. Yo te lo digo en esta hora. Así es de que es mejor dejar esa mala maña. No es una costumbre, es una mala maña. Porque las malas mañas, esas son lo que es todo malo. Esos son malas mañas, no son costumbres. Costumbres son las buenas, pero esa no es una costumbre buena, esa es una mala maña. Entonces voy a transmitir la palabra del Señor como está escrito en la palabra. Vamos a irnos a primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, y no lo sienten. Ellos no lo sienten, no sienten esos dolores, pero como fueron traspasados por muchos dolores, ellos van a sufrir amargamente. Van a tener que sufrir amargamente. Por eso hay que renunciar a eso. Aunque uno no tenga dinero, hay que renunciar a eso, porque posiblemente en el corazón de uno ahí está el problema, y Dios quiere quitar ese problema para que uno no vaya a ser también castigado por ese mismo error. Porque hay personas que no tienen dinero, no tienen poquito, pero ay, Dios mío, cuando agarran unos $100, no les gusta compartir con nadie. ¿Por qué? Porque traen ese problema de que le sirven al Dios Mamón. Por eso tienen ese problema de que son agarrados, son avaros, son codiciosos, son un montón de sinvergüenzas traen en su corazón, porque traen ese demonio. Ese demonio lo traen influenciándole su alma. Y eso hay que arrancar, hay que quitarlo del corazón, porque son influencias satánicas. Yo no sé si tal vez quizás tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres fueron así, y ahora vienes tú padeciendo igual que ellos, porque es genealógico, es ancestral. Entonces son espíritus generacionales que vienen siguiendo a los hijos de Dios. Ahora el que no busca a Dios, pues no se da cuenta nunca, y pues y así muere. Pero el cristiano debe de darse cuenta a través de la palabra para que sea libre. Porque el Señor vino y nos dio la capacidad para que seamos libres, porque en el Espíritu Santo hay libertad. ¿Y cuál es la libertad en el Espíritu Santo? Es que Él nos va enseñando para que nosotros seamos libres y vayamos poniéndonos ahí siguiéndole a Él. Porque aquel que no aprende y no recibe instrucciones, no es obediente, se aparta del camino del Señor y le sirve a otro Dios que no es Dios. Y ese es el problema. Pero entonces vemos lo que dice la palabra del Señor aquí.
Entonces vemos que la raíz de todos los males es el dinero. Es el dinero. El dinero y el dinero y el dinero. Hoy en día no te hacen un favor si no le pagas. Yo conozco gente cristiana que hay que pagarles para que le enseñen a uno a hacer algo con una cosita sencilla, pero si uno no les ofrece pagar, no le ayudan. Da lástima y tristeza y vergüenza, la mera verdad. Cómo la iglesia hoy en día está. Hoy en día está peor la iglesia que cuando estaban en el mundo. Porque cuando uno está en Cristo, uno tiene que conocer y tiene que ser uno diferente. Pero aquel que es lo mismo, ese no ha cambiado. Ese sigue siendo el mismo. Lo más que cambió fue de campanario. Pues nomás lo que cambió fueron de paredes, de unas paredes a otras paredes. Eso fue lo único que hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y perdóneme de la manera que yo hablo, pero lo hablo a que me entiendan. Porque si no lo hablo así, no me van a entender. Entonces así me permite Dios que lo hable, claro, porque así lo debo de hablar, con sinceridad. No vengo hablando con máscara, tengo mi cara desenmascarada. Yo me la he desenmascarado delante del Señor. Yo no tengo ninguna máscara, ni tengo por qué yo no decir las cosas como Dios me lo marca en su palabra. Hay muchos ministros que no, hombre, no hables así, hombre, no digas eso así vos, no, hombre, que aquí, que acá. ¿Por qué queremos cambiar las cosas? Como un día en un sueño una hermana, una familia de una hermana, no voy a decir el nombre, me comenzó a decir Jesucito. Es que Jesucito, ¿por qué? ¿Por qué le quitamos el valor a Jesús? Él es Jesucristo. Y me decía Diosito, Dios. Él no es ningún Jesucito, Él no es ningún Diosito. Él es Jesús de Nazaret y Él es Dios, porque en Él está el poder, en Él está la fuerza, en Él está la victoria, en Él está la vida, en Él está la resurrección. No podemos nosotros estar hablando de esa manera. Pero es cuando nosotros le quitamos el valor a la palabra. No tenemos suficiente carácter para hablar la verdad. Tenemos temor. No debemos de tener temor. Jesús, el Hijo de Dios, vino y enfrentó a las tinieblas y venció a las tinieblas. Lo cual dice la palabra, vosotros también, dice, son más que vencedores, dice la palabra, en Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos miedo de hablar como debemos de hablar? ¿Por qué tenemos miedo de decirle la verdad a otro? Tenemos que decirle la verdad porque la verdad es la que liberta. La verdad es la que desenmascara la sinvergüenza que traemos en el corazón. No, qué bonito cuando alguien le dice al otro, mira, tú eres la niña de los ojos de Dios, tú eres una perla del Señor, tú eres grande, dice el Señor, eres hermosa, dice el Señor, eres hermoso, dice el Señor. ¡Ay! Se sueltan en aquellos grandes llantos, mañosos y viviendo una vida en desorden. Tiene que venir la reprensión. Son las 9:20 en el reloj. Son las 9:20 en el reloj. Es la confrontación al sacerdocio. El 9 es juicio, cuando no se cumple con los frutos del Espíritu. Y el 20 es sacerdocio. Se llegó el tiempo del confrontamiento al sacerdocio, porque no quieren obedecer. Y Dios, antes de traer el castigo, primero habla. Y Él ha hablado. Él está hablando. Él está llamando a Jacob al arrepentimiento, para que se convierta en el Israel, para que salga del juicio, que es el 9, y se meta en lo que es los frutos del Espíritu, para que sea verdaderamente un sacerdocio genuino delante de Dios, y que dejemos de estarle sirviendo a ese Dios mamón por el puro dinero. Ahora una iglesia pequeña yo fui con un hermano, yo fui con un pastor hermano,
y anduvimos para la iglesia del pastor no voy a mencionar nombre, anduvimos pidiéndole a un montón de ministros que tienen muy bien lugar donde pudieran haberle dado chance a esa iglesia para que predicara a ese pastor a las ovejas que tenía. Ninguno quiso ayudarle. Partí sin vergüenzas, como que si fueran ellos los dueños de la iglesia, si la iglesia es de Cristo. Entonces vamos a otra cita bíblica. Porque tienen a ese Dios mamón en su corazón. No le sirven a Dios, no que al Dios mamón. Vamos a ir a otra cita bíblica. A Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra del Señor así. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué tenemos miedo, tenemos temor quedarnos sin nada? ¿O por qué tenemos temor, tenemos miedo de ayudar al hermano cuando un hermano necesita la ayuda? Y tenemos allí lo suficiente. ¿Por qué no agarramos y le ayudamos a aquel hermano para que ese hermano también sea bendecido como aquel también recibió la bendición? No, pero como no, ya se le metió el diablo, ya se le metió ese Dios mamón en el corazón, ya no le sirve a Dios, no que le sirve al diablo. ¿Verdad digo? Y el que se atreva a reprocharlo, hay que mire cómo sale. Porque algunos lo reprochan, pero hay que miren cómo salen. Porque si alguna cosa digo yo, que lo que hablo, lo hablo porque el Espíritu me hace que lo hable y lo diga y lo enseñe con la palabra. Porque ponen el amor en el dinero. Si el amor verdadero es Cristo. Jesús cuando vino a la tierra, dice la palabra que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él no tenía un gran templo de oro y de plata en lo literal. En lo espiritual sí lo tenía, pero en lo literal no. Él era el dueño del oro y la plata, pero él no vino y dijo, ¿saben qué? Yo necesito que me den a mí todo lo que tienen ustedes y yo me lo voy a embolsar porque yo soy Jesús, Dios a mí me dio la oportunidad de ser el hijo de Él y así de que todo lo voy a acaparar ahorita que vine a la tierra. Y ¿saben qué? Todo lo que es para el César, no se lo den al César, démenlo a mí porque yo soy hijo de Dios. Momento, Él dijo, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y él mismo le dijo a Pedro que fuera a traer el dinero en la boca del pez para poder pagar los impuestos. No, pero hoy en día no. Hoy es una sinvergüenzada la que está metida en la iglesia. Pero increíble. Y lo que pasa que por culpa de nosotros, aquellos que no conocen a Dios no se arrepienten. Y ellos se debían de arrepentir. Porque ellos van a pagar un precio, pero como no alcanzan a entender que la salvación es individual, entonces no se arrepienten y eso va a ser una gran demanda para nuestra vida también. Por culpa nuestra no se arrepienten los demás. Por eso dice que nosotros somos carta abierta. Nosotros tenemos que comportarnos bien para que los demás logren entrar y se arrepientan. Así de que no sigas sirviéndole al Dios mamón. Y si un tiempo le serviste, tuviste mucho dinero, renuncia a ese demonio porque ese es un demonio, no es Dios. Otra cita bíblica. Y si tienes problema que tienes apenas unos $50, pero no te gusta compartir de esos $50, pero ni un centavo, ten cuidado porque tú traes la influencia de ese demonio del Dios mamón. Y cuando vengas a tener, vas a ser un peor todavía. Por eso yo no me apoco en mi dinero. Yo lo que gano lo reparto con los que están cerca de mí.
Y me quedo a veces, pero ni siquiera para comerme un plato de comida para mí. Pero yo me voy a llevar en mi corazón que yo no le serví a ese demonio. Y no que le sirvo a un Dios vivo. Le sirvo a Jesucristo, que Él me compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. A Él es el que le sirvo. Entonces vamos a otra cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor así. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor al dinero, eso es el amor al mundo. Porque el que tiene amor al dinero, yo conozco algunos que no voy a mencionar nombres, porque no me dice el Señor que los mencione, pero no se comen un banano por no tirar la cáscara. No compran un banano por no pelar el banano. Y se atreven a comerse la cáscara y guardar el banano para el momento más al rato. Porque traen una codicia y una avaricia y una miseria que es triste ver a alguien así. Triste. Y a Dios no le gusta eso, porque cuando uno es así no le sirve a Dios, porque Jesús vino y nos mostró cómo era Él. Él era pero excelente y perfecto. Él sí era excelente y perfecto. Su amor era perfecto. Por eso dice la palabra que con el amor se cubren multitudes de pecados, porque el amor es la verdad. La verdad no hace daño. La verdad es lo genuino de Dios. Porque eso es el amor, la verdad. Por eso dice Pablo, el amor no es envidioso. El amor no hace daño a nadie. Pablo comienza a hablar tanto del amor que una vez yo tuve un sueño y yo decía en el sueño, ¿por qué Pablo no me explicará? Decía yo, ¿por qué tantas cosas habló del amor? Y luego me daban la cita bíblica de esa, donde Pablo comienza a decir que el amor todo lo sufre, el amor todo lo puede, el amor no hace daño, el amor, y comienza Pablo a hablar tantas cosas allí del amor. Pero aquel que tiene verdaderamente el amor de Dios no hace daño, sino que ayuda al necesitado. No le sirve a ese demonio. Ahorita las iglesias le sirven a ese demonio. Muchas iglesias le sirven a ese demonio y algunas no le están sirviendo a ese demonio porque no tienen. Necesitamos confesarle a Dios, necesitamos pedirle a Dios que nos limpie. Y si hemos sido miserables con nosotros mismos o con alguien que está cerca de nosotros y no nos gusta ayudarle, tengamos cuidado y pidámosle perdón a Dios y también vamos con el ministro para que nos ayude a pedirle a Dios y que Dios nos limpie a través de la mano del ministro. Porque ese demonio está de moda ahorita. Y ese es el Dios Mamón. El Dios es un demonio el Dios Mamón. Que el dinero y el dinero y el dinero, acaparando dinero y acaparando dinero y dinero y dinero. Y a ver si el dinero nos va a salvar del juicio venidero. Lo único que nos va a salvar es Cristo. Y Cristo es amor. Él vino para ayudar. Él vino para salvar. Él vino para dar la vida por los demás. Entonces, si Él vino a hacer eso, dice que seamos como Él, dice la palabra. Entonces nos vamos a ir a otra cita bíblica. En Mateo 6, 24. Mateo 6, 24.
Dice la palabra del Señor así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro, perdón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchos podrán decir, pero es que yo no soy rico, nomás tengo $10,000 en el banco. No soy rico, pero tengo $10,000 en el banco. Pero yo he visto a mi hermano, he visto a mi primo, he visto a los que están a la par mía que no tienen para comer y yo no les he dado. Pero es que ellos tienen que trabajar, hombre. Si ellos tienen manos para trabajar, ellos, pues si no tienen es porque no trabajan. Te va a llevar la tristeza y la desgracia, te lo aviso. Porque tenés ese demonio que te está influenciando en tu corazón. Todo eso es ancestral. Tú no sabes si tus bisabuelos, tus abuelos y tus padres fueron unos grandes sinvergüenzas, unos amadores del dinero y avaros y servidores de ese demonio mamón, y ahora tú venís pagando el precio y tú no sabes por qué eres así. Pedile a Dios que te ilumine por qué eres así. Si Dios me dio esta palabra es porque así eres. No me vayas a resultar diciendo, es que yo no soy así, como una hermana que me dijo un día, es que no es cierto, hermano, no es verdad, hermano, lo que dice usted no es verdad. No, yo no lo voy a aceptar, no es verdad. Después regresó y me dijo, perdóneme porque he mentido delante del Espíritu Santo. Porque es una gran verdad lo que usted me ha dicho. El Señor me lo había hablado a mí a las 3 de la mañana orando qué clase de persona estaba actuando la hermana. Y se lo dije y lo negó. Pero después lo reconoció y volvió a regresar y me llegó a decir, es verdad lo que usted me dijo, hermano. Delante de Dios no se puede mentir. Lo que no es manifiesto por la voluntad de uno, va a ser manifiesto a la fuerza. El Espíritu Santo lo va a poner a la luz. Porque a Dios no le gusta el sinvergüenza. A Dios le gusta que sea sincero uno delante de Él. Así es de que yo dejo en tu corazón esta palabra y que Dios te bendiga y que Dios te ayude y que Dios te guarde, y que yo no estoy mencionando nombres. A mí no me dijo el Señor, mira, dile a fulano, a sutano y a mengano esto y esto. No, es para la iglesia, es para todos, para mí también. Yo renuncio a ese demonio de mamón, lo echo afuera de mi vida, de mi alma, en el nombre de Cristo Jesús. Si en algún tiempo yo le serví a ese demonio, yo en esta hora lo corto en el nombre de Cristo Jesús y lo reprendo afuera de mi vida y le pido perdón a mi Padre que está en los cielos, mediante mi Señor Jesucristo y gracias a la guianza del Espíritu Santo. Y yo renuncio a ese demonio mamón, porque yo no vine a servirle a ningún demonio, sino que vine a servirle al Señor, nuestro Señor Jesucristo, a Dios nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo, que Él es nuestro guiador, Él es nuestro encargado, Él es nuestro jefe aquí en la tierra, porque no lo miramos, pero Él nos habla por misericordia. Y nos guía a toda verdad, dice la palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude y que Dios te guarde. Y que tú tomes el control de tu propia vida. Porque no hay más quien te pueda juzgar que te juzgues tú mismo. Tú sabes quién eres. Si lo eres o no lo eres. Si sos o no sos. Si amas a Jesús o no lo amas. Pero si lo amas y estás haciendo... Te dices amarlo, pero estás haciendo cosas malas, déjalo malo y ámalo con toda sinceridad, porque Él se merece todo lo genuino. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.